Bienvenidos a una edición más de Historias de Vestidor. Un honor contar, como siempre, con ustedes y particularmente con nuestro invitado de lujo, Luis El Huesos Montoya. Bienvenido, Luis. Nos acompaña también esta tarde Luis Urbiola, compañero periodista de mucho tiempo ahí en la televisión. Gracias, Luis, gracias. Gracias. Bueno, pues toda una figura dentro del Club de Fútbol Monterrey. ¿Cómo ve ahora los Rayados en relación con lo que la época que le tocó vivir en los 70s? Ha cambiado mucho el fútbol, ha cambiado mucho la forma de verlo de la gente, tanta mercadotecnia alrededor ahora de los equipos, dos épocas diametralmente opuestas. Efectivamente, mira, cuando en mis tiempos que yo vine al Monterrey en 1972, que me trajo el gallo Nacho Jauregui y el licenciado Alberto Santos. Estuvo con nosotros el gallo, perdón que lo interrumpa, estuvo con nosotros ya en un programa. ¡Qué bárbaro! A él le debo que yo esté aquí en Monterrey, ¿verdad? Porque él fue el que fue a buscarme a México para venirme a jugar al Monterrey. Pero eran unos tiempos muy diferentes, ¿verdad? Eran tiempos diferentes, todavía me tocó viajar en autobús. Teníamos un camión del Poseidón, un camión que lo recuerda uno y créanlo, gracias a Dios, nunca tuvimos un accidente. Eran otras épocas donde todavía los uniformes que usábamos nosotros no eran de marca, no había muchas cosas, cada quien se compraba sus zapatos, cosas muy diferentes, pero una cosa sí quiero aclarar. En ese tiempo creo que había un poquito o mucho amor a la camiseta. Porque yo en mis tiempos que vine de México, yo había jugado 3 años en México y había hecho 38 goles en 3 temporadas. Y vengo, ¿con qué equipos? Con el Necaxa. Tuve la fortuna, fíjate, de haber debutado con el Necaxa. Yo me acuerdo que iba yo a cumplir 17 años y un día estaba yo acostado como a las 12 del día, porque era yo medio flojón para levantarme, y entra mi santa madre y me dice: hijo, ahí te hablan. Le digo: ¿quién, mamá? José Monsiváis. Yo sabía de fútbol, dije: José Monsiváis, el entrenador del Necaxa. ¿Y qué quiere, mamá? Pues quiere hablar contigo. Ya me levanto, medio me echo agua y salgo y lo veo, un señor de 1.90 con un vocesón, y luego me la tiró, con que tú eres el famoso Huesos Montoya que hace malabares con la pelota, diciendo una majadería, ¿verdad? Le digo: sí, señor. ¿No te gustaría ir a entrenar con el Necaxa mañana? Le digo: no, señor, ahí está el problema. Dice: ¿cómo? ¿No te gustaría, cabezón? Con una maldición. Le digo: señor, es que no sé ir a México. Yo no sabía de mi pueblo irme para México. Y afortunadamente había un muchacho ahí de Cuautitlán que estaba entrenando en el Necaxa, y ya me fui con él. Llego al vestidor, iba yo a entrar al vestidor y oigo una pelea. Unos gritos, haz de cuenta, pero terribles, con unas maldiciones y palabras antisonantes. Se estaba peleando Monsiváis y el Charro Lara, el argentino que nacionalizó. Se estaban diciendo sus verdades, ¿verdad? Y ya me vio el señor Monsiváis y ya se paró la plática. Y dijo: ¿tu ropa? Pues vamos a entrenar. En ese tiempo estaba ahí Dante Juárez, Yavar Mariño, Panchito Mayeski, Alfredo Romo, Japo Magaña, Lonco Martínez, Cordobés García, Sabanita Rivera, Salvador Plasencia, Salvador Frías, Alfredo Romo. Todos esos estaban ahí, ¿verdad? Y pasa una cosa curiosa. Comenzamos a entrenar y yo siempre tuve mucho carácter en ese del fútbol y comenzamos a hacer tiro a gol. Me acuerdo de lo que sucedió ahí, porque en ese tiempo que el portero Mota, que era seleccionado, Antonio Mota, que en paz descanse, comenzamos a hacer tiro a gol. Y entonces la dábamos a Monche y te la ponía redondita, ¿verdad? Entonces te atacabas de pelota. Y todos llegaban y le daban con todo. No, y Mota lo rechazaba y se reía. Y me toca a mí. Y me la rueda Monche.
y se deja venir Mota y que se la bombeo. No, no le hubiera hecho eso. Chamaco, hijo de tu... Así, pateale fuerte, ¿no? Toño Mota venía del Oro, ¿no? Estaba ya en el Necaxa del Necaxa ya había estado ahí. Esa fue mi primer experiencia y el vestidor, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí con los chavos? Porque hasta la fecha, un joven que quiere destacar en los entrenamientos, muchas veces es acotado por los compañeros del primer equipo porque no se puede mostrar tan hábil ante ellos. Hay bullying, hay presión, una serie de circunstancias que no les permite a ellos desarrollarse. Fíjate que yo te mencionaba que yo fui medio alebrestado. Yo nunca me dejé apantallar de nadie. Mi privilegio que yo tenía desde chico a los equipos que yo llegaba o que me fui al Necaxa, siempre se me respetó mi forma de pegarle a la pelota. Siempre. Eso me abrió muchas situaciones que me ahorró como yo le pegaba a la pelota. Ahí automáticamente ese día me ve Monche, hicimos interescuadras, jugué. Hay otra anécdota ahí muy grande que Monche les había hablado de mí sin que yo supiera. Y les había dicho que hubiera un chavo de Cuautitlán que les iba a mostrar cómo se jugaba fútbol, porque Monsiváis ya traía un seguimiento mío de la tercera división. Entonces me los echó encima, ¿verdad? Claro. Y hay una jugada ahí con Yaván Mariño, el brasileño, sí, donde me finta que va a patear y abro los pies y me hace un túnel. Y me dijo, indio de Cuautitlán, no, que tú, que esto y que el otro, y se burló lo que tú decías ahorita. Pero no contaba con que Montoya tenía su carácter. Y como a los 20 minutos... Le salió el chapulín colorado. Le regresé la pelota. Le digo, brasileño, y que me río de él, ¿verdad? Situación de esas. Ahí me mandan a firmar, firmo en el Necaxa, sin tener carta de retiro de Cuautitlán, sin tener nada de... Yo llegué y firmé. No se habló de dinero, nada de dinero. Yo firmé sin que me pagaran. ¿El Necaxa era de segunda división? Primera división. Primera división. Ya estaba en primera división. No me pagaron. Para el martes yo fui, salió el equipo a Guadalajara, a jugar contra el Guadalajara, que hubo una bronca que ahí le pegaron a Loco Martínez, y yo me presento el lunes al entrenamiento, y para el domingo soy citado para jugar en el Azteca en las reservas. Vamos, imagínate 17 años de estar en Cuautitlán. Me acuerdo que todavía llegué, hasta ahorita me veo entrando en el túnel. En el Azteca hay un túnel muy grande. Sí. Y luego llego y dejo mi mochila en el vestidor y luego me salgo y por la puertita, ya ves que subí uno para la cancha, salgo y me voy caminando y viendo el monstruo. O sea, es un impresionante. Vacío. Sí, no, pero en aquel entonces todavía le cabían 110,000 gentes. 110,000 gentes. No, lo veía yo enorme, decía yo, oye, y vacío. Y luego me paré en el centro y dije, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? No, pues ya me fui al vestidor, nos vestimos, comenzamos y comenzó el juego. Al minuto 25 hay un tiro de castigo a favor del Necaxa. Y ellos ya me habían visto, nadie de ellos, de los que estaban chavos en el Necaxa, agarró la pelota. Yo fui, la agarré, la coloqué, me di, porque cuando vas a tirar un tiro de castigo debes de concentrarte, debes de saber dónde le vas a pegar la pelota, tu ángulo que tienes que agarrar para que la pelota salga donde tú quieras. Muchas veces lo hacen los futbolistas, los pateadores de fútbol americano, dan pasos y pasos laterales. Exactamente. Miden su distancia. Exactamente. Y luego agarran la curva. Y vas y tienes que concentrarte bien. Y agarro la pelota y agarro y pateo. Y esto es verídico. Cuando yo pateé, me volteé hacia el otro lado y levanté las manos. Y se dio cuenta José Monsiváis que hice eso. Fue gol, ¿verdad? Y el martes que llegamos a entrenar, me llama a su cuartito y me dice, a ver, ven para acá. Digo, ¿qué pasó, señor? A ver, dime, ¿por qué pateaste y levantaste las manos sin que terminara la jugada? Ah, señor, esto es muy fácil. ¿Usted nunca mató un pajarito con una resortera?
No, pues entonces no sabe lo que se siente. Se siente igual, se siente igual. Cuando un futbolista le pega bien a la pelota, él se da cuenta que va a ser gol o que va bueno el pase. Tú te das cuenta, te anticipas al acontecimiento. Todavía eran los tachones de cuero, no son sintéticos como los de ahora, todavía eran de cuero. Pues usábamos una marca muy tradicional allá, que usábamos 3, 4 zapatos, marcas que eran zapatos sin... Pero fíjate, no sé qué tenían esos zapatos, que eran buenos. Dígame dónde hay para comprarlos. Sí, yo, hombre, yo hubiera guardado unos. ¿No? ¿Qué pasa por la cabeza de un muchacho de 17 años llegar a pisar el pasto del estadio más importante de nuestro país y luego además hacer gol? Sí, mira, yo dirán que soy mentiroso, pero este es verídico. Yo fui muchas veces a ver los pentagonales. Yo tenía un tío que me llevaba a Ciudad Universitaria, a la ciudad de los deportes. Cuando venía el UDA Dukla, el Botafogo, el Brasil, que todos esos que Vasco da Gama también. Pentagonales. Y ahí, y es más, yo fui al Estadio Azteca el día que el Atlas echó a los Jabatos. A los Jabatos, Yo aquella estuve goleada ahí. 4-0. Pero yo estuve en esos estadios, pero haz de cuenta que yo veía el partido y nunca, por mi mente, créanlo, se me ocurrió decir, híjole, ojalá y un día yo sea futbolista profesional. No, fíjate, nunca me llamó la atención. Mi sueño que yo tenía de cuando es esa edad, había una empresa en Cuautitlán que se llamaba La Guyarox, que ahí todo el que entraba ahí les pagaban muy bien, hacían su casita, su carrito, sus hijos. Entonces esa era mi meta. Un día trabajar en la Oxxo, casarme, tener mis hijos y hacer una casita. Una casita, fíjate, no se me olvida, 2 recámaras, su sala comedor, su cocinita y su baño. Ese era mi sueño. Cuando de momento me veo en el Azteca, a esa edad, 17 años, y comienzo a destacar, para esto vienen 2 partidos internacionales contra la selección de Honduras, que vamos a San Pedro Sula y a Tegucigalpa, y me lleva a Monsiváis, ¿verdad? Y en el primer partido, al minuto 70, 75, me dice, calienta. Yo ahí en la banca y me comienzo a calentar, me dice, vas a entrar por Yaván. Ah, bueno. Yaván Marino. Yaván Marino, me metió allá adelante. Y como a los 10 minutos me dan una pelota, me enredo con los 2 centrales de los hondureños, que eran unos como de 1,90 o 2 metros. Las Torres. Las Torres, esas Las que Torres te dan miedo. hondureñas, sí. Sí, sí. Y a los 2 les hice la faena, saqué al portero y se la tiré abajo. Ganamos 1-0. Ese día cumplía yo 18 años. ¿Ya? Ganamos 1-0 en ese partido. Y nos vamos al otro partido también. Y ahí tuve la fortuna de meter otro gol. Luego nos vinimos y fuimos a Tuxtla Gutiérrez a hacer 2 partidos contra los guatemaltecos. Y ahí hice 2 goles. Entonces me gané el puesto para venir a abrir el campeonato a México. Y recuerdo que jugamos contra el Atlas un jueves. Estadio vacío, pues, nadie le iba al Necaxa. Y ahí tengo mi primer falla como futbolista. ¿verdad? Minuto 30, hay un penal a favor del Necaxa. Va Montoya, la coloca, se perfila, ¡pum! La pone a medio estadio. Como el de Clever aquí. Sí, todavía anda circulando, anda en órbita. Mira, es más, yo todavía me pregunto, ¿cómo puede ser que del penal a donde cayó la pelota que yo tiré en el Azteca, la haya yo levantado tanto? Sí. Porque no es lógico. No, es que se le pega como si fuera un palo de golf. Y afortunadamente, Monsiváis, ese señor me ayudó mucho. Para el otro penal, agarró otro la pelota y dijo, no, que lo tire Montoya. Entonces, en esa temporada hago 9 goles. 9 goles en esa temporada. 18 años de edad. Sí, 18 años. Era cuando se jugaban 38 partidos, ¿no? Sí, más o menos. Sí, eran temporadas largas. Y no me pagaban, No me pagaban. Mis papás tenían que arreglárselas para darme para 4 camiones todos los días. Firmó y no vio el tema No salarial. vi nada. Al año siguiente que metí 9 goles, me dicen, a ver, vas a firmar, pero te vamos a dar 1,000 pesos. Pues dije, 1,000 pesos, está bien, ¿verdad? Me dieron 1,000 pesos.
Fui y saqué mi carrito para un bochito, 27,750 pesos en abonos. Debe haber sido 1975. No, 70, no, 70, 69, 70. Pero ¿qué crees? No sabía yo manejar. Pepe? Ahí estaba mi bocho en la casa y yo ganaba mi camión. Mira, hay una anécdota que allá en México se jugaba los días 25 de diciembre. Entonces, el 24 nos dieron que nos cenáramos en la casa, pero que estuviéramos a la 1 de la mañana en el hotel donde nos concentrábamos, en el Beverly Hills, allá por Insurgentes. Y haz de cuenta que yo nunca había manejado. La persona que me iba a llevar no llegó, y ahí con mi santa madre estaba yo fuera de mi casa y desesperado porque dije, ¿cómo me voy? Le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo me voy a manejar. ¿Cómo, hijo? Sí, mamá, yo me voy. Nada más le pido a Dios que no me agarre una subidita. Nada más, que todo sea plano. Para que no se encloche el carro. Exactamente. Sí, no, a mí me pasó aquí en Simón Bolívar. Con un Peugeot 62. ¿No? Ya haz de cuenta que me fui desde Cuautitlán hasta Insurgentes. Llegué al hotel, ahí hay varios jugadores ahí platicando y le digo al Botones, oye, ¿sabes manejar? Sí. Estaciónalo, por favor, porque yo no sé. Ya otro día me dijo Roberto Martínez, que en paz descanse, y Pascual Coronel, dice, te vamos a proteger, yo me voy adelante, te metes y el Pascual Coronel se va atrás. Te vamos haciendo y te vamos a sacar para tu pueblo igual. Así aprendí a manejar, como ves. ¿La necesidad? Sí, y ese año tuve la fortuna de meter 18 goles. Vámonos. 18 goles, metí 18 goles, en 3 partidos hice... Fíjate que me doy cuenta, y lo digo honestamente, me doy cuenta que el mexicano somos muy conformistas. De veras, yo en lo personal me di cuenta de eso, que era yo muy conformista. Porque yo investigué cuánto ganaban los extranjeros. Y cuando abrimos contra Cruz Azul en Jaso, y le hago 3 al Ojitos Mesa, les ganamos 5-0. Y luego vamos a Necaxa, México, y luego vamos a León, y le hago 3 a Miranda, a la Pantera Rosa. Y llego a los 13 goles fácil. Y ahí Luis se conformó. No tuve la visión de ver hacia adelante. ¿O la ambición? Sí, la ambición de decir, ¿sabes qué? Tú puedes ser mucho mejor. Tienes las condiciones. De veras, porque yo me acuerdo ahí en el Azteca, cuando iba yo peleando el campeonato de goleo con Enrique Borja, el Alacrán Jiménez y Muciño, nosotros jugamos contra el Veracruz en México y íbamos 0-0 y hice una jugada, ojalá un día yo tenga la oportunidad de verla. La quiso Maradona y luego la quiso Messi, de limpiar la zona, ¿verdad? Llegar contra la Torre, que era el portero de Veracruz, y tirársela por ahí, ¿verdad? Dejé como 4 o 5 tirados ahí. Y luego hice otra jugada igual. Nada más que ahora, ahí me di cuenta que yo no era egoísta. Y un día, me hubiera traído esa foto para que la viéramos. Saqué a la Torre con la portería sola. Se la puse a Salvador Frías. Le dije, órale, llévate la gloria, porque los abrazos no me gustan. Fíjate lo que es. Ahí me doy cuenta lo que yo valía, lo que yo tenía futbolísticamente. No más que mi indolencia, mi falta de capacidad, mi falta de entendimiento. De madurez. De saber lo que tenías. Fue lo que a mí me desvió del objetivo que yo veo ahora, ¿verdad? No me lo explico por qué no me daba yo cuenta de lo que era en realidad. Los abrazos después de meter un gol son sinceros, se sienten sinceros, usted como... Mira, hay compañeros, la mera verdad, cuando tú eres amigo, porque para esto tenemos que dividir jugadores, un equipo o amigos. Y Pepe, que está aquí, no me dejará mentir.
En el Monterrey éramos amigos. En el Necaxa éramos amigos. Todos convivíamos. Todos nos preocupábamos. ¿Verdad? Y en el Monterrey, cuando yo vine, que Pepe todavía le tocó, éramos amigos. Convivíamos mucho entre nosotros. Y eso te lleva a tener un poquito más de confianza con tu compañero cuando no está corriendo. De irle a decir, hey, ponte a correr. Oye, vamos a sacarla adelante. ¿Verdad? El compañerismo. ¿Quién era el artífice del Monterrey en su momento cuando usted jugaba? Éramos todos, ¿verdad? Porque mira, yo tengo reconocimiento a todos porque, hablando honestamente, ahora se hablan de muchos defensas que son grandes y todo eso, pero yo resumo esto. Magdaleno Cano Ferro, un jugador cumplidor 100% para lo que se necesitaba, que era defender. Luego jugaba Vicente Álvarez a veces, o Víctor Imperial, y después vino Gustavo Peña. Y luego jugaba el Bacho Salazar. Dime, una defensiva, no de mucho renombre como ahora que se mencionan, que los mejores no. Sí. Pero había un señor ahí, que no esos cuatro, que él jugaba ahí, que era Guarací Barbosa. A mí mis respetos para Guara, de veras, era un jugador. Elegante para elegante jugar. Y todo. Y otro jugador que yo admiré mucho cuando él vino aquí fue Gustavo Peña. El Halcón. El Halcón, porque él técnicamente no era bueno. No, era... Hay anécdotas, o bueno, se dice que en muchas ocasiones llegaba por atrás del delantero y le soplaba en el oído, o pasas tú o pasa la pelota. Los dos no van a pasar. Y eso intimidaba muchas ocasiones. No, y más como era decidido, ¿Sí? Él suplía el corazón, las ganas que le ponía para jugar, su deficiencia técnica. Ahora, te hablo Juanito González. Uy, Luego llegó Pepe. La hormiguita. Pepe, Otro también. Paco Solís. Bertocci. Luego arriba, primero Damián. Luego llegó Corvo. Sí. El Alacrán. Milton. Montoya. Nilo. Los nombres no te dicen absolutamente de mucho lujo. No. Pero cuando esos 11 que estábamos adentro nos sincronizábamos, que comenzaba uno a poner el desorden, el equipo se desbordaba. ¿Y cuántas veces fuimos perdiendo y ganamos al final? Con balonazos, si tú quieres, con la actitud a veces de tirarla, porque cuando tú tienes un hombre como Corvo, como Paco, como Milton, O Nilo, como Bertoche, dale la pelota y que se vaya. ándale. Tú la tiras y uno de ellos la va a agarrar. ¿Verdad? Uno de ellos la va a agarrar. Usted también tuvo velocidad, tuvo arranque y tuvo consistencia en largo tramo. Era una virtud esa que yo tenía, fíjate, esa virtud. A mí todo mundo, yo hasta la fecha sigo jugando y todo mundo me manda a marcar todavía a mis 75 años. Todavía le dice, hey, márcalo. Y yo me río porque les digo, oye, tengo 70 años jugando y nunca me han marcado. Le digo, ¿cómo quieres que me marque ahorita? Y la virtud que yo tenía era el toque de pelota. Ese toque de pelota que a mí me prevalecía. Pero para eso, cuando yo en un juego, antes de verme comportado mal dentro del fútbol, cuando yo fallaba un centro o dos, yo le decía a mis compañeros el miércoles, a Milton, Bertocci, Corvo, vamos a tirar unos centros. 30, 40 centros les tiraba yo, para reafirmar la pelota. ¿Le falta ahora a los futbolistas trabajar extras? Exactamente. Y ahora se ha reducido mucho el esfuerzo, porque ahora entrenas con monitos estáticos. Sí. Antes, imagínate, ahorita lo que tú decías, ponían a Peña con las reservas y me marcaba y me decía eso. ¿Tú crees que me iba a acercar? O me acercaba o le demostraba yo que podía yo más que él. No, pues yo creo que era un reto para él en el sentido personal. Aquí no sé cuántos muchachos hubo en las reservas que me marcaron, me dieron de patadas a morir y ni uno se logró. Entonces quiere decir que eran malos, ¿no? Pero
En los entrenamientos te puede decir Pepe, eran entrenamientos cabales. Es que nos acompaña Pepe Sánchez esta tarde. Eran de entradas Sí. verídicas. ¿Qué le falta a los jóvenes ahora? Debutó a los 18 años, ya a los 17 estaba jugando tercera. ¿Qué les falta? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué tenemos que implementar una regla de que deben de tener 21 más 11 meses para sumarles puntos? Casi obligar a los equipos a que jueguen con muchachos de 21 años, no de 18. Mira, se ha perdido. Nosotros, la mayoría de los futbolistas de antes, nos hicimos en la cuadra, en el barrio, en la colonia. ¿Sabes por qué? Porque jugaba tu cuadra contra los de abajo. Sí. Y luego te ibas para allá y andabas allí. Y partidos duros, clásicos que se hacían en las colonias. Y eso quieras o no. Ahora ya no hay canchas para los muchachitos. Ahora cualquier muchachito que le pega más o menos, un problema muy grande que hay en los niños ahora en la actualidad son los papás. Hay papás, que me perdonen, que me disculpen, pero es cierto, que nunca patearon una pelota y se reflejan en el niño. Al niño, imagínate un niño de 8, 9, 10 años, que todavía ahí no les tienes que decir cómo jueguen, que jueguen como quieran, que hagan lo que quieran. Se diviertan. Pero el entrenador ya le está diciendo. Ese es el secreto. Ya le está diciendo, mira, vas a hacer esto. Y luego el papá anda corriendo atrás de él, ¿verdad? Y luego el niño piensa, ¿qué hace un niño con 3 decisiones? No, pues tiene la autoridad del papá. Es la autoridad. Sí. Esa es una razón. La mayoría de nosotros no pasamos por fuerzas básicas. Es increíble, yo oigo mucho que se habla de las fuerzas básicas. Cada equipo que tiene... En las fuerzas básicas hemos invertido tantos millones. Dime, en los equipos, ¿cuántos jugadores hay por año que debuten? Monterrey, ¿cuántos años tiene que no saca un lateral? Y no estoy criticando, es una verdad. En esa época, en los 70s, muchos jugadores salieron del torneo de los barrios en la Ciudad de México. Exactamente. Ortega, los dos, por ejemplo. Aquí hubo un torneo de los barrios, todo eso se ha acabado. Lo que ha hecho a perder al fútbol es que quitaron el torneo de reservas. Eso nos daba... Eran los preliminares del partido estelar. Comienzas a convivir con los de arriba, te comienzas a codear, Claro. comienzas a ver el fútbol, comienzas a sentirlo, ¿verdad? Y luego lo quitan, el descenso. Y debemos ser claros, ahorita el fútbol es un negocio. Sí. Es un negocio. Tan negocio es que las camisetas en la actualidad se usan por fuera del calzoncillo para poder tener marcas. Las medias también, los pantalones también. Entonces en ocasiones es difícil distinguir a los equipos de tanta publicidad, que pues obviamente se asiste, se ayuda para promoción del deporte entre comillas, pero más bien es para manifestar la cuestión de los impuestos. ¿Sí? Cuando empieza la situación del patrocinio de las camisetas de marca, vienen graves problemas, porque aquí en Monterrey había gente que se dedicaba y elaboraba y fabricaba los uniformes para Monterrey y los uniformes para Tigres. Entran esas marcas y aparte de que les regalan las camisetas, les dicen, te vamos a pagar porque las uses. Sí. Y los negocios que existían desaparecen. Y eso se da a conocer a través de muchos litigios en televisión donde le tiraban a los equipos a diestra y siniestra. Pero a final de cuentas hay que entender que el fútbol es un negocio, como la televisión es un negocio. Eso, tú acabas de decir eso. Eso hay que entender. El fútbol, ya no hay necesidad de saberlo, sino entiéndelo. ¿Cuál es el objetivo de la liga? Pero puede ser negocio y puedes generar jugadores, puedes producir jugadores. En México tenemos un problema con la generación de jóvenes, porque no los puedes estar debutando a los 24 años. No, y luego... Es un ejemplo viviente, a los 18 años estaba jugando en primera división. Luego en aquellos tiempos el entrenador duraba un año, si lo contratabas duraba el año. Aquí ahorita los entrenadores, su chamba está
está cada partido. Cada partido. No se animan a meter chavos. Mira, ahorita el Toluca, ¿cuántos ha debutado? Ahorita el América ha sacado 3 o 4, pero porque se la han jugado. Aquí... Ese es un muy buen punto. El entrenador conserva su trabajo con el cuadro que tiene. No hace innovación. No arriesga. Aquí hubo un caso muy especial, Enrique Alfaro. Era extremo izquierdo. Se lastima Montoya y le dice don Fernando, vas a jugar. Fernando Riera. Ese fue el que dijo, ya les dije cómo jugar, ahora salgan y hagan lo que puedan. Eso. Lo preparó en la semana, pero lo metió protegido con los otros 10 que jugaban. Jugó de extremo derecho en mi posición y se aventó un partidazo el día de su debut. Lo protegió, lo llevó, y en ese tiempo debutaron muchos chamacos, ¿verdad? Pero iban, desgraciadamente aquí en México, al chamaco le das la oportunidad cuando está la situación difícil. Sí. Aquí, el caso de Monterrey, ¿cuántos jugadores han debutado y no está ninguno aquí? Y no es que sean malos, no hay esa oportunidad, no hay esa continuidad. Aquí hay un caso muy, muy sonado del de Espiricueta, el chamaco de los Tigres, cuando jugó en el premundial ese, ¿no? Sí, que sí, fue sí. un jugadorazo. Yo, por mi forma de ver y sentir, y no soy entrenador, nada, él cuando vino a Tigres, yo lo hubiera agarrado a él y le hubiera dicho, mira, mostraste en la selección un nivel excelente. Te voy a dar 5 partidos de titular, no te voy a sacar. Demuéstrame lo que jugaste ahí. No, por ahí dijeron, no, conmigo no va a jugar. Dime a qué aspira un chamaco de estos. Ahorita el Plátano, los otros que andan por ahí perdidos del Monterrey. Y no es inconveniente. Prefieren traer, y no tengo nada contra los extranjeros, ni mucho menos, pero sí en realidad dejan mucho que desear muchos. Tienes hasta 10, 12 extranjeros, dime. Caros. Ahora volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el fútbol? El negocio. La gente en Monterrey es poco paciente con sus equipos. ¿Eso influye? Pues entre comillas, mira, porque si no fuera paciente con sus equipos, no iría al estadio. ¿Verdad? La única forma de tú de protestar es no yendo al estadio. Dame espectáculo, yo voy a estar ahí. Pero ¿cómo me atrevo a jugar con jóvenes si la exigencia es que tengo que dar resultados? Entonces se pone, ahora, el traer jugadores por traer, antes, cuando se traía un jugador, era porque lo tenían viendo 2 o 3 meses. 2 o 3 meses lo seguían, en la casa de Claudio, de Bertocci, todos esos, y mandaban a alguien a verlos, ¿verdad? Cuál era su rendimiento, cómo vivían, cómo estaban, qué es lo que pasaba, entonces ya los traes. Ahora ya aquí ya nomás porque el promotor te ofrece algo, luego lo agarras. Y la mera verdad, yo en mi concepto que yo tengo, está sobrevalorado el futbolista mexicano. Hablando de eso, les hace una pregunta incómoda, pero me obligo a mi persona a hacerla. ¿Cómo vive el futbolista de aquella época y cómo vive el futbolista del actual? ¿Y cómo vive el exfutbolista de aquella época y cómo vive el exfutbolista de la actual época? Mira, el futbolista yo tengo la idea de los que yo conocí todos, ¿verdad? Batallamos después de jugar. No aprovechamos la oportunidad, lo que yo te mencionaba hace rato, que yo me vine a dar cuenta, que pude haber sido otra si así lo poquito que di me sirve para que la gente me recuerde, pude haber sido mucho mejor. Las situaciones eran muy diferentes. Yo les decía ahorita que yo no cobraba en el primer año, ¿verdad? El segundo año me dieron 1,000 pesos, pero ya el tercer año ya cobraba yo como extranjero, ¿verdad?
Y tuve la fortuna de venir al Monterrey, que me dieron buen dinero. Tuve la fortuna, yo investigaba a ver cuánto ganaba Milton, Nilo y eso. Y yo iba con el licenciado Alberto Santos, ¿verdad? Y le decía, bueno, yo no meto goles, ¿verdad? Pero me decía, pero yo se los pongo, ¿verdad? Yo quiero ganar igual que ellos, ¿verdad? Igual la condición. No más que antes no teníamos esa preparación. Creíamos que toda la vida iba a ser lo mismo. Sí, el futbolista, digo, con todo respeto, sin ofender a nadie, puede ser también de que cale. El futbolista en muchas ocasiones se piensa interminable, incansable y es permanente. Voy a durar siempre. No está preparado para dejar los tachones, colgar los tachones. No, y muchas veces no está preparado para la fama. Exactamente, exactamente. ¿No? Y pasan, y sucede así, ¿verdad? Pero ahora en la actualidad, yo no, en la situación de los jóvenes, tienen que tener alguien. El problema que hay en muchos equipos es que si tú hablas, es que dicen que estás dolido. Si no hablas, es que te quedas callado. Pero hay una cosa, ¿eh? A los jóvenes que hay ahora se pierden luego, ¿eh? Se pierden luego, porque les pagas y ya los ves en los antros, ya los ves con un carro del año. Y luego sácalos de ahí. Sí, exactamente. Sí, no captan la idea de tener un resguardo. Traigo dinero, lo gasto. El buche lleno, el clásico mexicano. Sí. Y te digo, y luego el error que cometíamos, bueno, que yo cometí, fue que yo seguí llevando el mismo ritmo de vida, ¿me entiendes? No se puede. El mismo ritmo que yo estaba acostumbrado en el Monterrey, tenía yo que haber hecho un alto. Yo soy honesto conmigo, ¿verdad? Yo después del fútbol fracasé, tuve un fracaso muy grande, ¿verdad? No me da tapujo platicarlo, ¿verdad? Que no supe guardar lo que había yo ganado. Tuve, como ahorita lo decías, tuve que darme cuenta qué hay que hacer para merecer más adelante. ¿Qué vas a hacer? Dejar tu egocentrismo, tu ego. Yo tuve que decir, mira, yo soy Luis, estás en esta situación, Luis. De aquí en adelante tienes que ser muy cauteloso y tienes que cambiar. ¿Tienen ustedes o el futbolista conoce lo que es la administración de bienes, la administración de recursos, la administración, un consejero, un guía, un promotor, vamos a decir, que sea el que les diga, oye, cálmate porque esto no va a durar toda la vida? Mira, yo cuando vengo aquí al Monterrey, ahorita que dices el error, que vengo, estaba en este tiempo el Alacrán Jiménez, que era la bomba. Pero cuando habíamos estado en la selección mexicana, nos hicimos cuates y vengo aquí a Monterrey y firmo y todo, y voy al club por Milán y eso, y mi compadre el Alacrán, que en paz descanse, me dice, Montoya, ¿qué pasó, Alfredo? Voy a la agencia Gonzalitos, una agencia, no puedo decir el nombre de la marca, ¿verdad? Ahí voy a ver que me chequen mi carro. Pues ahí se va Montoya con el Alacrán y llega a la agencia de Gonzalitos. Y voy entrando y estuvo un Mustang hermoso ahí. Me enamoré. Fíjate, uno de los errores ahorita de lo que hablábamos, alguien que te diga, oye, te dieron tanto, tienes que guardar esto. Me costó el Mustang 77,750 pesos. Ahora lo vengo a ver como el primer error. Yo tenía mi carro que me podía llevar, pero son momentos de que te pierdes, de que no por ves. Traer dinero en la bolsa. Exactamente, y no sabes qué hacer, te vuelves loco. Situaciones que tú vives, que vas pasando, y después, pues, el fútbol es muy bonito. Yo, cuando me voy del fútbol, me voy muy resentido, ¿verdad? Porque yo creí que todo el mundo tenía la culpa que yo me fuera. No, mis malas acciones que yo tuve, mis malas actitudes fueron las que me llevaron a haberme ido muy joven, ¿verdad? Del fútbol, un deporte tan hermoso que es el fútbol. En la actualidad ya no solamente hay preparación física, también hay preparación mental y emocional. Y emocional. En aquella época era correr, ejercitarse, seguir corriendo, era puro físico. No había otra opción, no había otra manera de ver al futbolista como ser humano. Pero fíjate que en lo mental
éramos muy fuertes. Éramos muy fuertes. El barrio te hace fuerte. Exactamente, eso. Tú agarrabas el enfrentarte, yo vamos a decir un ejemplo, Vázquez Ayala, el Potrillo Nájera, Trujillo, Alejandro Izquierdo, los Razo, los Pérez, todos esos eran jugadores que a mí me tocaban, que yo sabía que me iban a dar, pero tenía yo que prepararme mentalmente, estudiarlos, decir, ¿sabes qué? A le falla esto, se la voy a hacer así, 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 papá. El prepararte tú mentalmente. El más difícil que le tocó. El más difícil que a mí me tocó, te lo voy a decir, fue Alejandro Izquierdo. Y no porque sea otra cosa, sino... Y él empezó con Tigres en segunda división con el Che Gómez. Porque en el primer clásico se me barrió y me hizo la mentada tijera. No, es un dolor terrible. Se te barre y te agarra la pierna y te dobla el tobillo. No, una cosa... Entonces ya después cuando nos enfrentamos le tenéis un poquito de cuidado, ¿verdad? De cuidado porque tú dentro del fútbol, tú sabes quién te va a pegar de buena fe. Hay mala leche. Exactamente, hay jugadas de esas, ¿verdad? Y tienes un poquito de temor, pero ya ves, te enojas y hasta el temor te sale sobrando, ¿verdad? Yo les decía que yo tuve una anécdota muy buena con don Carlos Milok, hablando de eso, ¿verdad? Y la voy a platicar porque es muy, 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 muy buena. Una vez estábamos jugando San Luis, Monterrey, aquí en el estadio universitario, y nos iban ganando 1-0. Y no podíamos. En el universitario era la época de Alberto Santos. Sí. Y luego sale una pelota, ya ves que antes en el estadio universitario se ponía una banquita de esas de la escuela, sí. Ahí se juntaban los jugadores. Y sale una pelota por ahí y la voy a agarrar. Y don Carlos me dice, hey, nosotros allá por ponerse la playera de la selección mexicana, damos la vida, y usted que anda ahí con cosas que no quiere ir a la selección mexicana. ¿Verdad? Y le digo, bueno, ahora va a ver lo que va a pasar por haberse metido conmigo. Hubo otras palabras por ahí. Me dan la pelota, hago la jugada y tiro un centro, 1-1. Y voy corriendo hasta la banca. Y si me sigue diciendo, les vamos a hacer el segundo. Y dicho y hecho, hacemos el segundo. ¿Ya? Y ya termina el partido. Por eso se llama historias de vestidor. Y luego ahí yo había oído que don Carlos era bravo, don Carlos era un señor muy decente, tenía su carácter, pero dentro de esa lealtad. Pregúntale al Pato Zambrano. De esa lealtad que él tenía, ¿verdad? Tenía su carácter y esas cosas. Y yo lo había oído que una vez jugando en el Irapuato contra Necaxa, se armó una bronca y que fue y tiró la puerta del vestidor del Necaxa, que no sé quién quería golpear. Entonces termina ese partido. Por algo le decían el tanque. Y termina ese partido y haz de cuenta que estamos bañándonos y entra el de la puerta de ahí del vestidor del universitario. Ahí está don Carlos Milok que quiere pasar. Luego Montoya se le chinó el cuerpo. Dije, canijo. Pues sí, piensas, sí. No, y fíjate que ya venía bajando las escaleras al vestidor. No, hombre, y me vio y directamente se fue contra de mí. Pues yo me espanté, ¿verdad? Y me dijo, muchas felicidades, estos son los jugadores que yo quisiera tener. El señor me dio un abrazo. Sí, tenía cualidad de ser un caballero. Decente. Pocos entrenadores tienen eso. Muy decente y hasta la fecha cuando yo lo veía nos veíamos con bien porque ese detalle no cualquiera lo tiene. Sabía distinguir lo que era el fútbol del extrafútbol. Sabía distinguir lo que era un buen jugador con toque de pelota que no lo lastimaran. Yo recuerdo aquel clásico Tigres Monterrey, que hasta el vestidor entraron jugadores y estaba Paco Sánchez golpeado. Terminó en bronca. Uno que terminó en bronca. Y el señor Milok dijo, mis jugadores no tienen absolutamente nada que decir. 1, 2, 3. Tigres y ya. Se acabó. Le quité el micrófono y se acabó.
Sí, no hubo coraje, no hubo nada, sí. No, era un señor en toda la palabra, ¿no? De esas gentes que dejan huella. Sí, indudablemente, desde que estaba con el León. Aquellos entrenadores de antes que había, ¿verdad? Que ponían el pecho por el equipo. Sí. De veras, en serio. Y le hacían de utilero, le hacían de todo. Yo no entiendo ahora los equipos, ¿verdad? Nosotros cuando viajábamos en camión, iba Margarito de utilero, que en paz descanse. Salvador Mora, que en paz descanse, médico. Eso era toda nuestra... El doctor El cuerpo técnico. Mauro sí. Torres, que en paz descanse. Eso era todo lo que El traumatólogo. Eso era todo lo que necesitábamos. ¿Eh? Fíjate nada más cómo han cambiado los tiempos. Se supone que antes había más limitaciones, que ahora los jugadores deberían de ser mejores. Pues sí. Yo creo que pasa por el tema de la liga, ¿no? El nivel de competencia. La liga mexicana... Aflojó mucho. La liga mexicana se ha rezagado mucho en relación con otras. Ahí tienes los resultados de los equipos jugando en Estados Unidos. En Estados Unidos. Que porque no son locales, pues es que lo mismo debes de jugar en tu cancha que fuera de ella. O sea, la forma en que perdieron los 4 que pasaron a la siguiente ronda fue absurda, ¿no? Yo creo que pasa por el tema de la competencia. La liga en México cada vez es menos competente. A lo mejor sí, mucha mercadotecnia y mucho todo lo que quieras y mandes, pero a nivel internacional, cuando enfrentamos clubes de otras partes, dejan mucho que desear nuestros equipos. La prueba está que Estados Unidos tiene 6, 7 años que nos han superado. La mera verdad, en no resultados... les ganamos ya a tirar penales. En resultados nos han pasado por arriba, pero ahora, como lo decías, es un negocio. Tú oyes un comentarista y no es cierto. Pero es que en Estados Unidos la liga es un negociazo. Sí, pero los gringos son especialistas en hacer del deporte un espectáculo y un negocio. ¿Qué deporte hay en Estados Unidos que no sea negocio? Y aparte nos han ganado en todo. Sí, ¿Y cómo te puede yo ser? De los penales, porque el empate no puede ser. Ellos dividen los puntos y juegan al final penales. Y entonces tienes porteros que son muy buenos atajando y tienes jugadores que tiran muy bien. Y en México nuestro dolor de cabeza son los penales. Sí. Y es inconcebible que no trabajen todo eso. Yo vi unos penales de unas muchachas también ahora en la liguilla. También qué deficiencia. Yo les decía hace rato que tú ves a un jugador cómo se para cuando va a ejecutar un penal o haces un tiro de castigo. ¿Ustedes practicaban los penales en su época? Y tú te das cuenta cómo te vas a perfilar. Simplemente, ahora en los alemanes vi una final ahí que se decidió en las muchachas, con una técnica que tú las ves que están paradas esperando el camión. No puede ser. Cuando tú vas a tirar un penal tienes que perfilarte un pie adelante, un pie atrás y tienes que estar 100% concentrado dónde lo vas a tirar. No, tú te das cuenta cómo no hay ese perfil, se ha perdido la identidad. El otro día decían una comparación, Maradona, Messi y Pelé. Todo mundo dijo, Messi, Pelé. Y yo les pongo, no señores, están equivocados. Yo tenía un entrenador que decía, para ser futbolista hay que parecer futbolista. Sí. Y miren, Pelé parecía futbolista. Los otros dos no sé, ¿verdad? Pero él tenía el físico de un futbolista. Tú oyes futbolista y te imaginas un físico. No. Además, un hombre que tuvo una gran cualidad, nunca tuvo problemas extracancha. No, y yo tuve la fortuna de haber jugado contra él en Mar de Plata, ¿me entiendes? Ahí en Argentina, ¿no? Era una cosa impresionante. Era un roble, unas piernas enormes, los muslos. Y luego cuando le echaban el medimento en las piernas y todo, que brillaba, y luego su uniforme blanco, ¿no? Dices, del Santos. Es una chulada de ver un futbolista así.
No, que ahora ya los shorts les quedan hasta acá. Y Sí, es lo que comentaba de... Hasta forma de vestir se ha cambiado. Los Sí, del sí, básquetbol se me hacen pantalones cortos a comparación con los del fútbol, la camiseta, todo ya es publicidad. Son panorámicos andando. No, pero ojalá que este año yo creo que los dos equipos van a llegar a... ¿Usted va al fútbol? Te soy sincero, no he podido superar, tengo un problema de que yo me enojo conmigo mismo. Y no es crítica, no es nada, es verídico. Yo no puedo ver un partido de fútbol cuando comienza el equipo a atacar, ¿verdad? Y llegan y le dan la pelota a un jugador que está ahí donde mi zona yo jugaba. Uh-huh. Y me da cosa ver que en lugar de intentar Para atrás, rebasarlo y tirar el centro, le echa para atrás. para atrás, para atrás. Y ese la echa para atrás. Bueno, ya hasta el portero se convirtió en un jugador activo, cuando el portero era el que simplemente estaba viendo cómo se estaba la ofensiva hacia adelante. Ahora, ¿cuántos retrasos hacia el portero hay que para abrir el juego? No, ahora ya no entran por el lado, entran por el centro ahora. Y la mayoría de los goles caen por un centro. Oye, mira, yo tengo un partido ahora en la liguilla que eliminaron a Monterrey, que jugaron contra Cruz Azul. Fue a México, Cruz Azul, va a México, Monterrey, y necesitaba un gol, ¿verdad? Para empatar y el otro. Bueno, hace el gol, ya te falta uno para ponerte arriba. Y el que se fue para la América, ¿cómo se llama el moreno? Aguirre. Le estaban tirando centros y le había ganado 3 cabezazos a los de Cruz Azul. Y aparte Romo había volado una pelota, atacando Monterrey a Cruz Azul. Yo soy de la idea que tienes que seguir haciendo lo mismo. Pero hay una jugada. Si te está funcionando. Y hay una jugada que rechaza al Cruz Azul y la agarra un jugador del Monterrey. Y en lugar de echarla para adelante, se la tira el portero hasta atrás. Dime, ¿tú crees que eso sea fútbol? Si tú estás viviendo el momento, te la dan a ti, y en lugar de ir otra vez hacia el frente, agarras y se la tiras a tu portero. ¿Qué pasa ahí con los jugadores? Falta de visión, falta de ambición. Exactamente. Inteligencia emocional, no Le está falta metido en el arriesgar. partido, o sea, ¿qué les pasa? La motivación. Ahora, es muy difícil darte cuenta cuando estás jugando ahí. Nosotros nos damos cuenta ahora que estamos fuera, ¿no? Y decimos, no, hombre, pudimos haber hecho muchas cosas, pudimos habernos ahorrado muchos dolores de cabeza. Simplemente las 2 veces que nos eliminaron los Leones Negros y el Atlético, ¿verdad? Yo, para mi concepto, a mí en lo personal me faltó carácter, ¿verdad? Me faltó carácter, me faltó determinación, me faltó querer ser más, tener esa ambición de ser campeón ante la gente del Monterrey, ¿verdad? Eso es lo que en el momento... Ese es un tema personal, ¿o es algo que debe de trabajar el club? No, esa es la indolencia. Precisamente, ahorita hablábamos, ahora las motivaciones que Porque debe... el club ahora tiene psicólogos y hablábamos de la inteligencia emocional y de la parte en donde se debe de trabajar esa motivación. Nada más que el psicólogo te lo va a decir por letras que él ha estudiado. A que si tú pusieras uno ahí que les fuera a decir lo que vivieron, lo que sintieron en ese partido, ¿verdad? Que lo viviste. No es lo mismo hablarte de algo que alguien no ha experimentado a alguien que lo vivió. Eso es. Exactamente. Eso es la base. ¿Cómo puedes hablar de algo que no has experimentado? Exactamente. ¿Cómo puedes decir que es difícil si no lo has intentado? ¿Qué le faltó a Luis Montoya? No, olvídate. Me faltaron muchas cosas, fíjate. Me faltaron muchas cosas. Yo todavía sigo dándole gracias a Dios por verse de un bendecido de haber jugado fútbol, pero yo te soy honesto. Me he analizado y créemelo, yo me considero, y no es jactancia, no es nada, yo me considero que yo le robé al fútbol. De veras, en serio, lo estoy hablando de mero corazón, porque las cualidades que yo tenía, las actitudes, lo que yo pensaba, lo que hacía, lo que analizaba, era para que Luis hubiera sido más de lo que fue, ¿verdad? ¿Se pudo haber ido al extranjero de haber seguido creciendo?
Pues a lo mejor no, pero a lo mejor pudo verse partido el corazón, el alma, el pecho, por esos colores que eran del Monterrey, verles dado más, ¿verdad? Porque Dios me dio un don de saber jugar fútbol para divertir a la gente, para hacerla feliz. Porque nosotros, cuando ganábamos aquí, cuando le metimos a Cruz Azul 5-1 acá, toda la gente iba atrás del camión y nos vitoreaban y todo eso. Eso no se compra con nada. Le faltó tiempo a Montoya. ¿A usted le tocó Bebé? No. Un centro delantero, porque No, cuando debuta Bebé, contra América le mete 3. Sí, También sí. fue la locura, ¿eh? Sí. Entonces, ese es mi concepto que yo tengo, ¿verdad? De que yo le quedé de ver el fútbol, honestamente, de las cualidades que yo tenía. Y ver sido un poquito leal con mis compañeros, con mi directiva, con mi entrenador, ¿verdad? Porque muchas veces no estaba yo en condiciones de jugar y jugué. Ujú. Eso es una verdad que yo tengo, ¿verdad? Y que asumo mi responsabilidad, pero aún a la fecha digo, bueno, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Yo me fui en una forma, ahora le doy gracias a Dios que me fui de esa forma del fútbol, no anduve dando lástimas ni tristeza, ¿verdad? Cuando yo me voy al Nesa, juego un partido muy bien, al segundo me repiten, tengo un desgarre muscular atrás de mi pompa que se me quedó muy grabado el dolor que tengo, que tuve. Y ahí en el Nesa íbamos a jugar contra Cruz Azul y después de un mes y medio en rehabilitación me dice el entrenador, vas a jugar. Porque para esto el entrenador no me llevó, sino que me llevó Carlos Reynoso. Y el entrenador cuando yo llegué me dijo, mire, usted está aquí, no porque yo lo pidiera, usted está aquí porque Carlos Reynoso lo contrató. ¿Qué me dijo? Pues no va usted a jugar. Y así estuve, pero un día me metió y ahorita les platico esto, me metió y Dios me hizo tan bueno tirando centros, fíjate por qué. Porque estábamos jugando contra el Oro. El Oro. El Oro. Y el Pata Bendita, chaparrito, era centro delantero del Nesa. Hago mi clásica jugada, se la pongo y mete gol de cabeza. Para que el Pata Bendita haya hecho un gol de cabeza. Para que veas. Entonces te das cuenta. Y luego te digo que me dijo que iba yo a jugar y jueves en la concentración comencé a sentir mucho miedo. Ni cuando me rompieron un tendón de Aquiles que me lo cortaron una jugada, sentí el dolor tan fuerte como lo sentí con el desgarre. El desgarre, haz de cuenta que sentí que me metieron un fierro caliente. Y luego cuando vas corriendo tratas de aletear, de protegerte y ahí sentí otra vez. Entonces me quedó muy grabado. Y en la concentración los comencé a ver a todos ahí y comencé a sentir mucho miedo y agarré y me levanté, fui a mi cuarto, agarré mis cosas, saqué mi coche y me fui. Así me fui del fútbol, ¿verdad? Ahora le doy gracias a Dios que me fui así, que no anduve dando lástimas, que no hubo mucho escándalo. Nesa se portó muy bien porque todavía me pagaron ese mes. Y ahí me fui del fútbol, ¿verdad? Ahí me fui del fútbol. ¿Cuántos años tenía? Tenía yo 28 años. ¿Joven todavía? Sí, tenía yo 28 años. Hice un intento de regresar, ya no pude, la mera verdad ya no pude, mi condición ya no estaba como para jugar fútbol. Y ahí viene una etapa de mi vida un poquito muy difícil, ¿verdad? Muy difícil tener la aceptación de lo que estás viviendo o no darme cuenta de lo que estaba pasando. No, y además saberte perdonar tú mismo. Exactamente. Ese es el paso importante. Exactamente, ¿verdad? Tuve una situación muy difícil que gracias a Dios un día entendí, se hizo el milagro y entendí que la vida tienes que portarte bien, Segundas oportunidades. Bien. Y habemos muchos que no las aprovechamos, de veras, y eso es una bondad de ese Dios bondadoso que nos tiene aquí, principalmente a mí, ¿verdad? Porque si yo no hubiera hecho un alto en mi camino, créemelo, ya estuviera yo muerto, ¿verdad?
no estuviera yo aquí. Y mira, y ahorita qué chulada estar con ustedes aquí platicando de fútbol. No, olvídate. ¿A qué hora cierran? El fútbol es maravilloso, es grande, tenemos anécdotas. No, si yo les he dicho siempre, mira, si yo tuviera mucha lana, sí, me agarraría yo un escritor y le diría, ¿sabes qué? Nos vamos a aventar medio año de gira por la República. ¿Por qué, Luis? Mira, vamos a ir a ver a los veteranos del Guadalajara. Vamos, cabrón. A ver, ya murieron muchos, pero ya de los que quedan, a ver, ¿qué anécdota tienes con esto? Esa es la idea de este programa. Irte a México con los del América, con los del Necaxa, con los del Monterrey. Hay un chorro de anécdotas maravillosas que no tienes idea. Si aquí en el Monterrey también teníamos una vez, decían que nos llevaron unos psicólogos que porque estábamos mal de la cabeza, ¿tú crees? Bueno, las reuniones que hace el tocayo allá en el country se ponen brutales, ¿eh? Y resulta que se dieron cuenta quién era el culpable y no lo corrieron, nos dejaron a nosotros, corrieron mejor a los psicólogos. No, y yo tengo que darle muchas gracias, agradecimiento al Gallo, ¿verdad? Porque me trajo aquí a Monterrey, estoy muy a gusto, a don Fernando Riera. Fueron gentes como don Fernando Riera, que yo lo recuerdo mucho, porque era yo un poquito difícil para manejarme. Y él nunca cayó en controversias conmigo. Siempre me permitió, siempre me dio mi lugar. Pero también tengo una anécdota de él que él se las cobraba, las que yo hacía, ¿verdad? Fuimos a Puebla y tuve una diarrea muy fuerte y el doctor Mauro Torres se quedó conmigo toda la noche. Era una cosa terrible, ¿verdad? Como a las 8 de la mañana me dice, ¿sabes qué? Duérmete, yo voy con don Fernando, que no puedes jugar, que estás enfermo. Bueno, pues órale, pues. No, llega como a los 20 minutos. Levántate, báñate. ¿Por qué no? Que vayas a desayunar porque vas a jugar. Vamos, claro. ¿Cómo voy a jugar, Mauro? ¿Tú me viste cómo estoy? No. Dice don Fernando que vas a jugar. Y se fue otra vez y volvió a regresar, que te están esperando. Y le digo, ¿cómo voy a jugar, Mauro? Sí, ya me dijo que vas a salir, te vas a parar ahí en la media cancha y ahí te vas a quedar los 90 minutos. Vamos. Lo hizo el viejo, Fíjate. Son cosas que pasan en el fútbol. Y yo sé por qué eran esas cosas, no voy a presumir, pero cuando los Leones Negros nos eliminan en Guadalajara, yo estaba lastimado del tobillo. No con esto quiero decir que nos eliminaron, pero algo tiene que ver. Yo en esa temporada jugué muy bien, en esa temporada. Y vamos contra los Leones Negros y voy lastimado de un tobillo. Y le digo a don Fernando, no puedo jugar allá en Guadalajara. Me dijo, bueno, quédese aquí en el hotel, cene, para que no vaya al estadio y ahí juega usted allá de regreso. Jugó Saldívar, metió gol Saldívar y al final nos empataron, 1-1. Y viene acá y yo sigo con el tobillo igual y le digo, don Fernando, no puedo jugar. Me dijo, no, usted va a jugar. Don Fernando, no puedo. Usted va a jugar. Y me hizo jugar. Lenguaje, jugador, entrenador, siempre es de usted, ¿verdad? Es muy respetuoso, ¿o no? Yo siempre respeté, tenía yo mi carácter un poquito, era yo un poquito explosivo. Yo fíjate, lo que siempre, nunca me dejé que un entrenador me opacara, nunca. Yo tuve un entrenador voy a ir a otros tiempos, cuando yo tenía 16 años que jugaba yo a nivel interestatal en el Estado de México. En esos tiempos no había cambios. Jugaba yo con un equipo ya con mayores, con señores grandes, pero yo era el mejor de todos y jugaba de extremo. Y había un señor que jugaba de extremo, Saúl. Cuando venían partidos fáciles, allí en Cuautitlán, Heraclio Martínez, que fue jugador profesional, me sacaba. Yo en la tribuna lloraba, créemelo. Y yo decía, Saúl no tiene que jugar si yo soy mejor que él. ¿Por qué me saca con una tal por cual? Sí. Ahí te va. Con el tiempo me doy cuenta
porque él me conocía mejor que yo. Él me picaba el orgullo, porque para el siguiente partido íbamos contra un equipo fuerte. Ahora me doy cuenta, fíjate. Lo que son las reflexiones de la vida, el por qué. Exactamente. Y digo, ¿cómo puede ser? Y siempre fui así. Si a mí me sacaba Nacho o Don Fernando, eso, hacíamos interescuadras y yo jugaba bien. Yo tuve la suerte cuando estuvo Nacho de jugar 4 posiciones. Las 2 medias ofensivas por la derecha o por la izquierda, o extremo derecho o extremo izquierdo. Cualquier posición de esas jugaba yo. Entonces, cuando a mí me sacaba Nacho, que estaban completos, por ahí se lastimaba Corvo, tenía que recurrir a mí. Por ahí se lastimaba Paco, Bertocci jugaba. Muchas veces jugué así, o muchas veces jugué. Ahora hay una situación, jugué de cambio. Yo cuando a mí me sacaban me enojaba mucho, mi carácter, ¿verdad? Pero yo lo que les digo ahora lo que es el trato al ser humano en tu entrenador. Aunque yo estaba enojado a veces con Nacho, ¿verdad? Me daba mucho coraje que me sacaba, y yo nomás estaba esperando que me metiera, para demostrarle que yo no tenía que estar en la banca. Pero lo que más me motivaba a mí, fíjate cómo son las cosas, que a mí me decía, vas a entrar por fulano, pero quiero que hagas lo que tú sabes, no hagas de más. Lo que tú sabes, vas a hacer. ¿Estás listo? Sí, Nacho. Pero cuando él me daba esta palmadita, mi coraje se me bajaba. Fíjate lo que es un estímulo de una persona hacia otra persona. A mí esa palmada me quitaba rencores, me quitaba y se leía y jugaba. Es una cosa maravillosa, fíjate. Ese consejo ahorita todos los casados lo están tomando en cuenta. Las palmaditas. Ojalá que salgas y tu mujer te diga que te vaya bien. Que salga tranquilo el muchacho. De veras, fíjate, son cosas tan pequeñas, pero significan mucho. La comprensión que tú tengas como entrenador. Por supuesto. Que se preocupen por ti. Don Fernando era un tipazo y todo el mundo tenemos buenos recuerdos de él. Sí. Lo que tú decías hace rato, ¿verdad? Nos agarraba y decía, ya les dije cómo jueguen, ahora jueguen como ustedes saben, ¿verdad? Ahí Señor, se hace muy sabio. Ha sido un verdadero honor, un placer el contar con su presencia aquí en este Historias de Vestidor. Muy enriquecedora la plática. Luis. Pues ojalá que no sea la única que podamos tenerlo. Creo que hay mucho material, mucha tela de dónde cortar. No, y deja que me vaya soltando. Este fue el principio ya. La palmadita, sí. De veras, un saludo para todos esos aficionados al Monterrey, al fútbol. Créanlo, el fútbol es un deporte muy maravilloso que divierte. Pero también hay que saber definir si eres un aficionado o eres un fanático. Yo viví una etapa de ser fanático del Monterrey y créanlo, no es grato. Se sufre. Mucho. Se sufre. Mucho. Hasta que un día aprendí que ellos juegan, yo no juego, ¿verdad? Que debo de ver por mi salud y debo de ver por mí. Entonces, esperemos una final este año que se repita. Monterrey Tigres. Estamos, órale pues. Y no les digo que echemos una porra porque... Todo es válido. Aquí todo se puede. Pues muy agradecido, reiteramos nuestro agradecimiento. Un programa que está destinado precisamente a conocer la personalidad que hay detrás del futbolista, que hay detrás del pantalón corto, que se ponga el pantalón largo y que salga a la calle para que comente todas las anécdotas. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Tocayo, que Dios me lo bendiga. La palmadita. Muchas gracias. Gracias, Pepe, por estar aquí, Pepe. Muchas gracias, Tocayo. Gracias, amigos. Que la sigan pasando estupendamente bien.